En el año 1970, y como resultado de la intervención militar de los Estados Unidos, Joaquín Balaguer ocupaba la presidencia y aspiraba a reelegirse en unas elecciones en las que no participaba la oposición, que había denunciado que no existían condiciones. Era un régimen represor, sin libertades públicas. El opositor se arriesgaba a la cárcel, el exilio o la muerte. El movimiento estudiantil era el sector que más se movilizaba contra el régimen, y Balaguer lo enfrentó cerrando las escuelas públicas y ocupando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este contexto, un 13 de abril de 1970, nace la Asociación Dominicana de Profesores, siendo electa Ibelice Prats Ramírez de Pérez, presidenta, y Enrique de León, secretario general. En sus primeros 5 años, la ADP adoptará sus principales características y concebirá un pliego de reivindicaciones históricas, contenido en el Estatuto y Escalafón de los Trabajadores de la Enseñanza, reclamado en la Huelga General de noviembre de 1972. La primera dirección de la ADP se constituyó en la asamblea que se celebró el 13 de abril en el antiguo Teatro Agua y Luz, con una convocatoria que incluyó a profesores del sector privado, preuniversitario, privado, el sector público preuniversitario, las universidades, profesores y profesoras de Santo Domingo y de todo el país. Fue una asamblea muy tensa porque todos los que participamos tuvimos que desfilar frente a un cordón policial que en principio nos impidió entrar al lugar donde se iba a hacer la asamblea. Se hizo una gran reunión en el Teatro de Agualuz y a esa reunión entramos en un clima de presión terrible entre esas dos filas de fusiles no pedagógicos, como diría Nicolás Guillén en su poema, pero que tiraban. No iban a hacernos nada. Yo creo que la sensatez y el sentido común primaban tanto en nosotros como en los militares, pero de que nos asustaron. Por lo menos yo doy fe de que me asustaron. En el momento en que la ADP surgió y por tanto nosotros fuimos seleccionados como dirigentes de la ADP, fue un momento muy especial. El movimiento estudiantil había comenzado a tener un auge muy fuerte. Todos los días estaba en la calle precisamente en contra del gobierno, en contra de la represión, en demanda de las libertades públicas. Y el doctor Balaguer decidió, precisamente para poderse reelegir en mayo del 16, era su primera reelección, cerrar los liceos, que era el centro de resistencia y de la movilización de masas contra su permanencia en el poder. También decidió ocupar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso dio como resultado que los profesores de colegios privados, especialmente católicos, que habíamos organizado antes y formábamos parte de lo que se llamó los cristianos comprometidos, movimiento contestatario cristiano dentro de la iglesia, que decidimos en una asamblea, precisamente en abril, producto del cierre de los liceos y la ocupación de la UAS, decidimos que si los hijos de los pobres no tenían educación, no tenían escuela, tampoco los hijos de los ricos, y decretamos el cierre de las clases en los centros privados. Frente a esa opresión, frente a esa situación que de vigilancia, de acoso, de muertos, la gente, como es natural, empezó a disgustarse y a reaccionar. Pero era una reacción difusa, que solo se concentraba, y ahí vamos a hablar del primer gran protagonista de la fundación de ADP en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Federación de Estudiantes Dominicanos que funcionaba en la UAS. La UAS era, si así puede decirse, con su movimiento renovador,
lo único que pudimos salvar de la Revolución de Abril. Se produjo con una gran influencia del rector de esa época, Rafael Caseacta, que hay que nombrarlo con respeto, que nos apoyó económicamente, ayudándonos con los lugares para que nos reuniéramos hasta que cerraron la propia universidad, y la Federación de Estudiantes Dominicanos, que nos costeó uno a uno todos los anuncios, toda la propaganda que pudimos sacar en los medios de comunicación, que no estaban todos alienados ni comprados. La ADP, de sus inicios, fue un sindicato único, es decir, compuesto por todos los sectores del sector educativo, es decir, desde los docentes de la educación pública como de la educación privada, preuniversitaria, tanto de la educación básica como secundaria o media, pero también las universidades. No solo la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también las universidades privadas. Nosotros surgimos, obviamente, como un sindicato de trabajadores de la enseñanza, y planteamos en ese documento, que para mí es un documento nodal, que es escalafón y estatuto magisterial, todo lo que pensábamos y creíamos que debía recibir un maestro, que son las conquistas que pide un sindicato. Pero evidentemente no éramos solo un sindicato tal como se concibe, solo para defender sus miembros. Nosotros surgimos a la luz por una situación nacional de total irrespeto a los derechos humanos más simples, entre ellos el de expresarse. Y por tanto nosotros fuimos un sindicato híbrido, si así puede llamarse, con características de movimiento social a la vez. Y eso quizás lo hizo más importante. Al llegar al Centro Regional del Nordeste CURNE, el profesor Jacobo Moquete de la Rosa, como director, lleva la inquietud de crear en San Francisco de Macorís y la zona nordeste la Asociación Dominicana de Profesores, que ya existía un embrión, digamos, acá en la capital, donde ya la licenciada Ibelice Pras de Pérez, el profesor Enrique de León, habían organizado algunos profesores y sintieron la necesidad de extender esa inquietud a las diferentes regiones del país. Los maestros estaban pasando por una especie de trauma, de frustración con respecto a una experiencia organizativa en la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, que fue una organización que cuando se inició a principios de la década de 1960, sí se le puede decir que tuvo algunos méritos en la lucha contra los remanentes del Trujillato, de la dictadura de Trujillo, pero que terminó con una actitud de su directiva muy politizada, hasta francamente en conspiración con el gobierno democrático electo constitucionalmente el profesor Juan Bosch, que terminó derrocado. Eso determinó que cuando comenzamos a persuadir a los maestros de que necesitábamos una organización magisterial, íbamos de puerta en puerta, como decimos, y los maestros nos decían, ay, no me hable de eso, ya con lo de FENAMA es suficiente. Existía mucha persecución política. Todo el que se manifestaba contrario a la situación, tanto política, social, económica, era vigilado, era asediado, era perseguido, era apresado y hasta, por qué no decirlo, desaparecido. Nosotros fuimos víctimas de mucha persecución. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, íbamos a realizar una asamblea? Lo primero era vencer el obstáculo del director de la escuela, que tenía miedo de prestar el salón para que nosotros nos reuniéramos. Había mucha dificultad para
trabajar, para enseñar. Nosotros teníamos que irnos al campo a trabajar de lunes a viernes. No había transporte, no había nada. Todo era difícil. Nosotros comenzamos la lucha en la zona rural, comenzamos a luchar porque se le pagara por tanda a los maestros. En ese entonces había un subsecretario de Educación llamado Eligio Duarte Jiménez, que tenía asiento en Salcedo y era una gran autoridad, un subsecretario de Educación. Hubo problemas con él por problemas de conductas y por problemas de represión. Era un alto dirigente del Partido Reformista en ese momento. Y se produjo un choque. Bajo amenaza, él mandó a cancelar a algunos maestros. Vino una reacción de apoyo a los maestros y comenzó esa confrontación en ese momento. Y se aprobó entonces en ese momento que la lucha iba de manera más radical. Se hizo un paro con mucho éxito a nivel provincial por esas demandas y después del paro provincial pedimos apoyo a nivel nacional y se logró ese apoyo y fue el primer paro nacional de una asociación dominicana de profesores que todavía no estaba constituida como tal. Y nuestro primer conflicto fue por la libertad sindical. Nosotros nos enfrentamos al secretario de Educación de ese entonces, Víctor Gómez Berger, primero porque no nos permitían organizarnos. El ADP tuvo que vencer el terror, el miedo de los maestros, de los educadores a organizarse, porque era un régimen represivo. Para enfrentarnos a Gómez Berger, nos enfrentamos a la banda colorada o la banda colorá, como se decía popularmente. Eran grupos paramilitares que hoy en día se sabe que fueron organizados por la CIA en el país, por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y la Policía Nacional, en este caso el general Pérez y Pérez, para reprimir al movimiento estudiantil. Yo creo que la fuerza con que la ADP nació nos sorprendió hasta nosotros mismos, porque fue ese proceso de disgusto, de amargura, de sentirse oprimido, de sentirse abusado, de no tener derecho a opinar. En ese proceso, al principio, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo poniendo los huevos en el mismo nido, todo el mundo compartiendo ideas. Y luego empezaron las diferencias partidarias, las diferencias ideológicas, las diferencias de concepción de cuál era la función que debía hacer la ADP. Y ahí había algunos compañeros de izquierda que quisimos mucho y queremos mucho todavía, que hablaba de un sindicalismo clandestino. Y yo me acuerdo que Riquito y yo, que estábamos muy de acuerdo en eso, decíamos, pero ¿qué sindicalismo clandestino? Si lo que queremos es salir a la luz y producir efectos concretos, visibles y sensibles. Entonces se creó una estrategia de unidad de toda la clase trabajadora para obtener primero el derecho a sindicalizarnos, a organizarnos, pero también para lograr nuestras reivindicaciones de cada uno de los sectores. Esa estrategia, esa visión, hace que la ADP se transforme en el sector más dinámico en apoyo a la constitución y formación de la Central General de los Trabajadores. Igualmente, al interior de la CGT, de la Central General de los Trabajadores, la ADP tuvo que enfrentar las tendencias sectarias, primero las tendencias sectarias del PRD, de esa época, el Partido Revolucionario Dominicano, dirigido por el profesor Juan Bosch, y posteriormente las tendencias sectarias dentro de la izquierda, que veían el movimiento sindical de manera muy sectaria, como una organización ideológica partidaria. Teníamos que hacer
clandestino para nosotros. Pero después que nos unimos al ADP, no, porque el ADP no tenía miedo. El ADP trazaba su lucha y decía lo que se va a hacer aquí se hace en toda parte. El movimiento más importante y tal vez de toda la historia del ADP se produjo en noviembre de 1972. Fue la huelga de 23 días por el estatuto y escalafón de los trabajadores de la enseñanza. Los maestros querían no solamente un aumento de salario, querían un sistema de carrera de docente que tuviera garantía de un salario decente, pero también que tuviese conquistas importantes como la posibilidad de seguirse formando, la tanda corrida o el horario de 8 de la mañana a 3 o 4 de la tarde, se planteó en ese estatuto y escalafón docente, que hubiese incentivos por razones de antigüedad y de formación profesional, pago no solamente de horas del docente por estar en aula, sino fuera del aula, en la preparación de las tareas de correcciones y también para su propia formación. La huelga de noviembre del 72, su gran mérito fue transformar la ADP en un sentimiento, en una identidad nacional de los maestros. Los maestros se sintieron vinculados y totalmente identificados con la ADP. La ADP era equivalente a ser maestro. Tuvimos éxito. Desbaratamos la situación de cierre de la UAS, de cierre de la escuela. Hicimos que la policía escolar desapareciera. Hicimos cancelar a varios ministros que se pasaron de la raya. Y una huelga y un piquete continuo de día, de noche, de madrugada, frente al Palacio de la Secretaría de Educación. Y hubo un triunfo que podríamos llamar intangible, que fue que se recuperó totalmente la confianza de los maestros en su sindicato. La ADP contribuyó junto con la clase trabajadora en la intelectualidad joven de la época a organizar 7 días con el pueblo, que fue un evento político, cultural, artístico, muy importante, que marcó el inicio de la salida del doctor Balaguer del gobierno. A 5 años de su fundación, la ADP celebra el 6º Consejo Nacional, donde elige un nuevo comité ejecutivo, encabezado por Conrado Matías. Se consolidan las seccionales existentes y el sindicato se extiende por todo el territorio nacional, convirtiéndose en el sindicato único del magisterio público y preuniversitario. En 1977, la ADP celebra el primer congreso, siendo electo Conrado Matías. El Congreso establece el método de la proporcionalidad en la elección de sus autoridades, garantizando la pluralidad y el respeto a las minorías. En 1980, el segundo Congreso Nacional elige a Rafael Santos, secretario general, cargo que ostentará hasta el 1982, donde el tercer Congreso Nacional selecciona a Celio Guerrero. En este periodo, la ADP tuvo que enfrentar tanto a Balaguer como a las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ganadoras de las elecciones de 1978 y a las que los propios maestros y maestras habían ayudado a triunfar. Siendo secretario de Educación Pedro Porelló Reynoso, se produce una cancelación masiva de dirigentes de la ADP. El sindicato entabla una fuerte lucha que termina con la cancelación del funcionario, la reposición de los cancelados y la inclusión de la ADP en el Consejo Nacional de Educación. En 1975 se inicia la segunda etapa, que fue la etapa del sindicalismo clasista. La lucha combativa, la lucha en la calle, la lucha nacional, la asociación con las otras luchas, la lucha por la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, por la democratización del país, por el apoyo a los trabajadores
en sus luchas, toda una etapa de sindicalismo. Desde 1978 hasta 1980, podríamos decir que esos 2 años fueron 2 años de acumulación de fuerza y de ejercicio de lucha, porque comenzaron con proceso asambleario en todas las seccionales del país, comenzaron con una orientación a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, comenzaron con agitar la bandera de la lucha reivindicativa y la mejora en educación, la construcción de escuelas que faltaban muchas por construir, materiales gastables para la escuela. Comenzó una lucha ya con un horizonte mucho más amplio. Desde 1978, cuando sube el gobierno del PRD, cogió la calle, la lucha se fue elevando, y ya para 1979, la Asociación Dominicana de Profesores convocaba al magisterio de todo el país a la ciudad capital y hacíamos marchas gigantescas aquí en la capital. Claro que fuimos reprimidos muy violentamente por la policía. Yo debí haber pasado a dirigir la etapa más tranquila de la ADP, porque había habido un cambio de gobierno en el país. Había sido reemplazado Joaquín Balaguer, el gobierno de los 12 años. Había ascendido al poder Antonio Guzmán, que fue aliado de nosotros, y nosotros de él. Ayudamos incluso a que no le robaran las elecciones. Los profesores en todo el país trabajamos como funcionarios de colegios electorales, de manera que cuando el 16 de mayo de 1978 se produjo el intento de golpe de Estado, de autogolpe de Balaguer, los maestros escondieron las actas, y cuando la Junta convocó a que trajeran las actas, quienes teníamos las actas éramos los maestros, o sea, fuimos aliados de Antonio Guzmán, pero cosa de la vida. En 1980 yo me juramento tranquilamente, y 5 meses después estaba enfrentado a la lucha más dura que libró la Asociación Dominicana de Profesores. Y es en ese ambiente de lucha y de movilización que llegamos a 1980, que marca un hito en la historia de la ADP. Porque en 1980, acumulados todos esos factores, la ADP se lanza a una convocatoria definitiva de una huelga nacional contundente, porque se habían creado todas las condiciones. Aunque hay que decir que el gobierno también reaccionó con mucha energía y desató una represión tremenda, tanto policial como en términos administrativos, porque fueron cancelados todos los dirigentes de la ADP a nivel del país. Pero los maestros persistimos en esa actitud de lucha en todo el país, nos mantuvimos firmes, nada pudo desviarnos, y le respondimos al gobierno que la huelga no tenía fecha para levantarse, y declaramos una huelga indefinida en todo el país. Y eso a la larga trajo como consecuencia que el gobierno tuvo que replegarse. Tuvimos dentro de esa lucha una ocupación de la Iglesia Santa Ana, donde llevamos 50 maestros para una huelga de hambre. La noche de esa huelga de hambre, dentro de la huelga, en la madrugada, llegaron una banda de fascinerosos, de policías vestidos de civil, y se penetraron a la iglesia y le dieron una paliza a los profesores que estaban ahí, mujeres y hombres, y al sacerdote de la iglesia, un cura español llamado Jesús. Entonces, el escándalo fue tan grande, los efectos fueron tan negativos para el gobierno, que pocos días después vino la negociación. Al final, la Asociación Dominicana de Profesores salió más fortalecida. Hubo que reponer a todos los dirigentes cancelados, hubo que hacer algo de aumento salarial, hubo que darle participación más representativa en el Consejo Nacional de la Educación, que eso se había dejado en la práctica sin efecto, y la lucha terminó con el repudio del entonces secretario de Educación, que tuvo que salir de Educación. O sea, la lucha se lo llevó a Pedro Porrero Reynoso.
El cuarto Congreso Nacional de la ADP, en febrero de 1984, nueva vez elige a Rafael Santos, secretario general, cargo que desempeñará hasta 1990, siendo sustituido por Sigfredo Cabral. Posteriormente, Melanio Paredes, Hilario Jaques, Olimpia González y Eduardo Cuello serán quienes dirigen el sindicato durante un periodo de luchas y grandes conquistas, en los que también la ADP avanza en procesos de diálogo y concertación con las autoridades de 3 partidos diferentes: Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Es un periodo de grandes convulsiones. En abril de 1984, estalla la rebelión popular contra las medidas de austeridad del Fondo Monetario Internacional, FMI. La ADP contribuye a establecer el Plan Decenal de Educación en 1992 y la Ley General de Educación en 1997, así como el Seguro Médico para los Maestros, SEMMA, y una cadena de sucesivos aumentos de salarios y aplicación de los incentivos. Una segunda gran lucha contra el gobierno de Salvador Jorge Blanco en el 84 por el seguro médico para maestros. Una reivindicación que parecía innecesaria, porque en otro país dirían, pero ¿cómo los profesores no van a tener seguro médico? Aquí no tenían seguro médico. Entonces nosotros nos impusimos como estrategia, cuando yo retorné a la ADP en 1984, que los profesores tuvieran un seguro médico. Eso motivó una gran lucha y concluyó con la creación de una institución de protección de salud que todavía existe y con mucha fuerza, el seguro médico para los maestros. Y la otra lucha fue en 1989, la precarización del salario, las condiciones más penosas de miseria de los profesores. En ese momento, 1989, duramos 3 meses de huelga. Empezó por un acuerdo, el acuerdo fue violado por el presidente Balaguer, ese acuerdo nos llevó al enfrentamiento. Entonces, un día ocupé la Secretaría de Educación con 50 profesores. Esos profesores tuvieron 2 días, ahí a los 2 días los sacaron a la fuerza. Entonces, de ahí nos fuimos a la huelga. En esa ocasión permanecimos hasta julio, finales de julio del 89, cuando se logró un acuerdo, pero todo el país había llegado a la conciencia de que había que cambiar el camino de la educación, que había que invertir más en educación. Hubo 2 acontecimientos que pudiéramos decir que moldearon el que mi nombre fuera conocido en toda la República Dominicana y también a nivel internacional. Un primero es el que en 1985 mi cuerpo fue lacerado, a mí me desbarataron a golpe y los derechos humanos publicaron en una revista lo que tiene que ver con mi espalda lacerada y presentaron ese informe ante las Naciones Unidas, que era un escándalo internacional muy grande. El segundo acontecimiento de mucha trascendencia fue ante los incumplimientos de unos acuerdos que había hecho el Comité Ejecutivo Nacional que me antecedió, un acuerdo importante con el Ministerio de Educación, se incumplieron. La respuesta de nosotros en 1989 del Magisterio Organizado fue ocupar el Ministerio de Educación. Ocupamos el ministerio más o menos unos 600 profesores de más de 1.200 que deseábamos participar de la acción, pero logramos entonces en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía, donde habíamos algunos maestros que habíamos sido adiestrados en el taekwondo, y en una lucha cuerpo a cuerpo logramos tumbar más o menos unos 12, 13, 15 policías. Le pasamos por arriba, le quitamos la bomba, le quitamos la macana y logramos ocupar la Secretaría de Educación, el 6º Congreso Nacional de la ADP. Fue un evento que marcó un hito en la historia del magisterio, marcó un hito en las organizaciones gremiales de la República Dominicana. Nosotros en ese congreso nos preparamos y se hizo toda una programación científica, hicimos toda una investigación, un plan estratégico. Y con esas ideas de ese diagnóstico
mucha claridad de cuáles eran los principales problemas del magisterio. Entonces logramos, me postularon y pasé con relativa facilidad. Era una corriente mayoritaria en el seno del magisterio. Y fui electo secretario general y fue el primero en nacer con un plan estratégico. Reprodujimos ese plan estratégico y lo primero que decidimos fue educar a todos los dirigentes en todos los municipios y todas las provincias de la República Dominicana. Nosotros globalizamos las reivindicaciones de nosotros en un todo para plantearle una solución de conjunto, para que toda la sociedad pudiera unirse y pudiéramos hacer un frente para enfrentar esos males. Por eso entonces, cuando nosotros nos movilizamos y nosotros cogimos las calles, entonces decidimos tomar las calles. Y tomamos las calles en una movilización permanente. El gobierno se vio entonces obligado en 1991 a emitir un decreto en el que se crea una comisión para modificar la ley 2909, que era anacrónica. Segundo decreto del 91 fue crear una comisión para hacer un diagnóstico de la educación y plantear soluciones. Y de ahí nació el documento, un pacto con la patria y el futuro de la educación dominicana. De ahí se planteó entonces lo que sería otro hecho sin precedente del magisterio, y fue el primer plan decenal de educación en 1992. Pero todo eso se dio en medio de movilizaciones y logramos algo más grande también, el reconocimiento internacional y nacional de la autoridad de la Asociación Dominicana de Profesores. Eso no tiene precio, al extremo de nosotros haber sido reconocidos, siendo un magisterio de apenas 22,000 maestros en educación básica, nosotros haber sido electos en un congreso en el Canadá por todos los maestros de América. Se reconoce al magisterio dominicano y somos electos presidente de la Confederación de Educadores de América de 1992 a 1995. Y haber sido reconocido también por el magisterio cubano y haber sido llamado por Fidel para que le explicara a Cuba un discurso que nosotros habíamos hecho. Mi periodo puede ser el ejemplo deseado por todos. Sin lanzar una piedra, sin hacer una huelga, pudimos concertar el mayor incremento salarial del magisterio en toda su historia, que se produjo en febrero del año 1997, pero concertado 6 meses antes, en el momento en que se elaboraba el presupuesto y ley de gastos públicos. Este incremento implicó, combinado salario base e incentivo, un 105% de incremento para el magisterio en términos generales. Hubo un aliado importante del sector privado, que fue el Banco Dominicano del Comercio, que luego derivaría a lo que fue Baninter y ya actualmente el Banco Nueva Escocia, con los cuales iniciamos un proceso de negociación privada, convirtiendo a los maestros y maestras por primera vez en el país en sujetos de crédito. Afiliamos unos 8,000 maestros y maestras que fueron beneficiados de tarjeta de crédito de ese banco, uno de los más importantes del país, el tercero. Y a partir de ahí pienso que se abrió un espacio importantísimo al magisterio para que, además de su importante rol como agente social que provee la educación en el país, fueran respetados y considerados como sujetos de crédito. Ya en mi gestión, las organizaciones a las cuales la ADP correspondía afiliada, como eran las centrales sindicales, se desbarataron. Entonces la lección que pudimos nosotros tener era mantenernos en un sindicato fuerte, robusto, un sindicato demandante, ya que nosotros en el momento que yo fui secretario general estábamos luchando por la dignificación de la educación, dignificando al maestro. Lo que hoy nosotros tenemos
como el 4% de la educación del Producto Interno Bruto es producto de esas luchas que no son mías, son luchas que vienen arrastrándose, que participó Melanio en las comisiones, participé yo, son luchas arrastradas y continuadas, porque podemos ver que los planes en el 97 son planes que vienen arrastrados y dándole continuidad, porque en la ley 6697 está todo lo que era la demanda de los maestros. Está el INAVIMA, está el INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, el INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, donde están toda la conquista. Está el SEGMA, que aunque no es de mi gestión, pero tenemos que venir a mi gestión arrastrando lo que era la defensa del hospital magisterial. Nosotros llegamos donde teníamos escuelas que eran en árboles, donde teníamos una superpoblación estudiantil, donde no habían libros de textos, donde no había desayuno escolar en toda la población. Es decir, no podíamos decir el presupuesto permite esto. Llegamos encontrando situaciones, por ejemplo, el escalafón magisterial que se había descuidado y la profesionalización del maestro también era necesaria, que por sí mismo no podía asumirlo. La Ley General de Educación 6697 había sido aprobada, pero no estaba reglamentada. Eso implicaba que el sector educativo estaba siendo dirigido por las autoridades sin una ley, haciendo lo que entendían que debían hacer esos funcionarios. Nosotros tuvimos que experimentar todos los métodos de lucha que usaba el movimiento sindical e internacional en ese entonces. Llegamos al extremo de, en un momento dado, para que las autoridades pudieran prestar atención y sentarse con el sindicato, tuvimos que no iniciar el año escolar. Y eso trajo como consecuencia que nos sentáramos en la mesa de negociación con las autoridades y que de allí se derivaran acuerdos muy importantes que iban a beneficiar al magisterio y a la educación dominicana. En ese entonces habían más de 12,000 maestros y maestras de todo el país que no recibían atención de salud, ni ellos ni sus familiares. ¿Por qué no la recibían? Porque el presupuesto de educación no permitía esa carga. Y nosotros sí logramos que pudieran ser ingresados al sistema de salud esos maestros que tenían años trabajando, atendiendo, además del mal salario, atendiendo su propia salud. Y esto fue muy importante. Nosotros logramos que el escalafón magisterial se tomara en cuenta, se retomara. Ahí en el escalafón magisterial estaban los incentivos que ya se habían aprobado para ser aplicado al salario base de los maestros. Y miles de maestros no tenían todos los incentivos aplicados y algunos no tenían ninguno. Entonces nosotros también logramos que se hiciera la aplicación de los incentivos, en donde un salario de 2.500 pesos fue llevado a 4.200 pesos. Variaba un poco porque dependía del incentivo que se te aplicara. Nosotros llegamos en situaciones normales desde el punto de vista estatutario, porque fue resultado de las elecciones nacionales para escoger la nueva dirección, tanto nacional como desde las estructuras de base. Pero en situaciones también especiales, si se quiere, porque fue en el marco de un acontecimiento interno que obligó a que las diferentes fuerzas, las diferentes corrientes, las diferentes organizaciones que inciden en la ADP nos pusiéramos de acuerdo para que juntos tratáramos de relanzar la Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, hubo una situación sumamente penosa, delicada,
que cuestionó lo que fue la gestión que nos precedió a nosotros. Y tuvimos que incluso llegar hasta los tribunales de la República para dilucidar los niveles de responsabilidad y de culpabilidad de lo que ocurrió. Nosotros llegamos en septiembre del 2001. Recién se instalaba en la presidencia de la República un nuevo partido, el Partido Revolucionario Dominicano, que sustituyó al Partido de la Liberación Dominicana. Ese gobierno encabezado por Hipólito Mejía Domínguez. Y en el marco de ese contexto, nos correspondió a nosotros asumir lo que eran el seguimiento a compromisos que se habían hecho en la gestión de gobierno pasado, principalmente lo que tiene que ver con el aspecto salarial, lo que tiene que ver con la seguridad social, lo que tiene que ver con la atención adecuada a la escuela. En el marco de esas necesidades, de esas exigencias, de esos incumplimientos, nosotros tuvimos que levantar un pliego reivindicativo y un proceso de lucha arduo, agotado en diferentes etapas. Iniciándonos en nuestra gestión, nosotros convocamos una concentración nacional en el Parque Eugenio María de Hostos para anunciar al país, para explicarle a los maestros y a las maestras, con la participación no solamente de maestros y maestras, representaciones de padres, amigos, tutores y de la sociedad organizada del país, acerca de lo que eran las demandas fundamentales de ese momento del sindicato. Nosotros, para que se cumpla real y efectivamente con la Ley de Seguridad Social 8701, nos vimos en la necesidad de concentrar maestros y maestras alrededor del local nacional del Consejo Nacional de la Seguridad Social. En varias ocasiones nos vimos en la necesidad de tener que marchar al Palacio para pedirle a las autoridades, para ir al gobierno y al presidente, la necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo en aras de que se cumplan con acuerdos y pactos ya concertados. Son años en los que la ADP se enfrenta con éxito a las políticas neoliberales que amenazan las conquistas sindicales obtenidas por maestros y maestras. Sectores empresariales y financieros fracasan en sus intentos de privatizar la educación y desmantelar el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, y el Seguro Médico para los Maestros, SENMA. También enfrentará la ADP el intento de desmontar la carrera docente y la contrarreforma de la Ley General de Educación, que emprendió el ministro de Educación, Andrés Navarro. En el año 2013, se logra la aplicación de la Ley General de Educación, que asigna el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Durante estos años, la ADP es conducida por María Teresa Cabrera, Radamés Camacho y Eduardo Hidalgo. En ese periodo se caracterizaba por, en primer lugar, una acentuación de la imposición de políticas neoliberales, no muy comprendida, porque todas ellas vinieron con un discurso que mostraba el paraíso, que mostraba las bondades, entre comillas, de las políticas neoliberales y que solía confundir a quien no dispusiera de suficiente información respecto al impacto que podrían tener en el sector y en los sectores populares en sentido general, pero de manera concreta en el ámbito de la educación y también en el sindicato. El otro gran desafío era el tema de la fuerza que estaba tomando las empresas que estaban surgiendo para manejar los fondos de pensiones de los trabajadores, como resultado de la lógica neoliberal que se impuso en la seguridad social. Y estas empresas dueñas de la
propiedad de los dueños del capital financiero, se lanzaron a una ofensiva extraordinaria pintando el paraíso que ofrecía este sistema de capitalización individual y logró convencer a muchos y a muchas de sus bondades. Sin embargo, nosotros logramos hacer una gran articulación entre la ADP, el INAVIMA, el Ministerio de Educación y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y logramos que la ley 451-08 fuera promulgada por el presidente de la República, y gracias a eso, hoy los maestros y las maestras se van en la jubilación con 30 años en el servicio. Antes teníamos que pasar 35 años. Logramos reducir 5 años para el derecho a la jubilación. Se retira el maestro y la maestra con el 100% del salario del último año. Si gana 50,000, si ganas 54,000, te vas con 54,000 pesos. Y otra cuestión muy significativa para ese periodo fue la lucha por el 4%. Para llevar a cabo esa lucha del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, tal como el marco legal mandaba, la ADP en ese momento decidió 3 etapas de lucha. La primera era un trabajo hacia lo interno, era orientar con un documento breve que orientara el por qué y el para qué. Esa primera etapa culminaba, después de ese proceso de concientización y de trabajo interno, con marchas, movilizaciones a nivel de los municipios simultáneamente, justamente el 16 de abril del 2008, que era un año electoral. Luego hicimos una exposición itinerante que le llamamos ¿Cómo andamos en educación? Esta exposición implicó unas 250 fotografías ploteadas que mostraban la realidad de la educación en sentido amplio. Mostraban cómo estaban las condiciones de las escuelas, en condiciones deplorables, ciertamente. Mostraban las estadísticas, la evolución de la inversión en la educación, mostraban los resultados del sistema educativo en décadas, mostraba la evolución de la salud de los maestros y las maestras, la evolución del salario de los maestros y las maestras, y mostraba algunas experiencias exitosas. Una segunda fase consistió en buscar evidencia del apoyo de la sociedad a esa demanda. Y nos planteamos la recolección de 1 millón de firmas de dominicanos y dominicanas que mostraran con su firma el apoyo a esa demanda del 4% para la educación preuniversitaria. Entonces nos dedicamos a ese trabajo y recolectamos 1 millón de firmas. Los primeros 3 años fueron de movilización y lucha por la defensa del magisterio, de la educación y sobre todo de esas reivindicaciones que el magisterio había conquistado durante todos esos años. Recordamos aquella extraordinaria marcha que arrancó del Club Mauricio Báez hacia el ministerio, donde miles de maestros y maestras de todo el país, miles, no recuerdo haber visto una manifestación tan contundente del magisterio, por sus reivindicaciones, por el fortalecimiento de su sindicato y naturalmente por las demandas de ese momento.
tuvimos el tema de la seguridad social, digamos, una dramática situación que vivimos en nuestra ARS Senma, amenazada por los sectores que andan detrás de los fondos públicos, fundamentalmente de la seguridad social, y la falta de equipamiento, la falta de atenciones médicas en nuestro seguro. Esto generó una estampida extraordinaria de los afiliados a la ARS Senma. Igual desde el Ministerio de Educación, una práctica desleal de los recién nombrados, automáticamente eran inscritos o traspasados a las ARS privadas, y esto viene en desmedro de nuestro seguro, de nuestro hospital. La dramática situación que vivimos en los últimos años con la carrera docente, donde tuvimos, digamos, un ministro de Educación que entre su cabeza solamente existía eliminar la carrera docente. Esa carrera docente que fue consagrada incluso en la Constitución de la República Dominicana, que está establecida en la Ley General de Educación, pues de un plumazo el señor ministro, el señor Navarro, trató de eliminar la carrera docente en nuestro país, y entablamos todo un proceso de lucha. Estos 6 años de lucha permanente nos permitieron entonces la mejoría del seguro médico, mejoría en el salario de jubilados y pensionados. Logramos dos aumentos para jubilados y pensionados. Nuestras pensiones más bajas eran 5,000 pesos, fueron llevadas a 15,000, y a partir de ahí se consiguió también una aplicación de otro aumento de un 10% para el personal activo, incluidos los técnicos de educación. Durante esos 6 años también tuvimos un incremento salarial. 50 años de unidad, lucha y conquistas. No hay una sola conquista que no haya tenido la ADP una participación relevante. Se puede decir que todos los avances que ha tenido el país en materia educativa, e incluso avances en el desarrollo de la sociedad misma, como es el alcanzar un régimen de libertades y un Estado de Derecho, tiene una relación directa con la ADP. Para mí hay 3 logros fundamentales que no puedo dejar de resaltar y que no son de una gestión. La democracia sindical, como un logro del sindicalismo, la proporcionalidad electiva, las corrientes al interior de la ADP, que han permitido que todos los partidos se sientan incluidos en la Asociación Dominicana de Profesores. El otro logro que ya es tangible, medible, aprovechable, fue el de la salud de los profesores. Nosotros sindicalizamos no solo a los profesores de la escuela pública, sindicalizamos a los maestros, a los profesores de la UAS, que todavía no tenían FAPRO-UAS, y a todos los profesores de los colegios privados. Y si algún error o alguna falla, yo le señalo a mis compañeras de ADP, es que tengamos ese sector olvidado. El logro más grande es haber trabajado con un plan estratégico y un plan de acción. Número 2, haber logrado demostrarle al país y al mundo que lo que más necesitamos de los gobiernos es voluntad política, más que recursos. Habían 45,000 maestros metidos en AFP y logramos en un proceso movilizador sacarlo. Los dueños de las AFP tuvieron que admitir que los maestros y las maestras tenían que ser traspasados
al régimen de pensión y jubilación del INAVIMA, y eso fue una conquista muy significativa. El principal logro de nuestra organización fue mantener su carácter sindical, su carácter plural, independientemente de los puntos de vista políticos o de las tendencias o de las corrientes. Nosotros nos apegamos a la organización sindical.